Segunda de Corintios capítulo 5 y Efesios capítulo 1 dice esto. Vosotros tenéis las arras, ¿de qué? Del Espíritu. ¿Sabe lo que la palabra arras es? Arabón, anillo de compromiso, garantía o primicias. El Espíritu de Dios dentro de usted es la garantía de su herencia final completa, ¿verdad? Dios le ha dado a usted su Espíritu ahora. ¿Acaso Él va a retener algo de usted en el futuro? No. El Espíritu entonces es el enganche de nuestra herencia. Tenemos las primicias de nuestra resurrección. En la resurrección. Tenemos las primicias de nuestra resurrección. En la resurrección de Cristo tenemos las primicias de nuestra herencia en el hecho de que el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? El Espíritu vino y moró en ellos, ¿verdad? Cumpliendo de manera perfecta el tipo de la fiesta de las primicias. Entonces, como puede ver, esto sucedió exactamente en el tiempo de Dios. Después, escuche esto, no solo recolectaban el grano, sino que lo convertían en una hogaza. ¿Qué es lo que usted cree que eso simboliza? La iglesia no es un grupo suelto, sino que es un grupo unido por un hilo. La iglesia ha sido mezclada en un cuerpo en común, una hogaza. Como puede ver, la fiesta de la cosecha es un retrato perfecto de la venida del Espíritu como una garantía de nuestra herencia completa, y la hogaza es el retrato de que nosotros somos mezclados juntos. Es otro retrato maravilloso, porque las primicias de la cebada, la otra fiesta que mencioné que significaba la resurrección, esa fue una que no podía tener levadura porque retrata a Cristo, y la levadura significa el pecado, y Cristo no tuvo pecado. Pero la iglesia retratada en la fiesta de la cosecha tiene levadura, porque en la iglesia hay pecado. ¿Está de acuerdo con eso? Retrato perfecto. Nunca pierde algo. Exactamente preciso. Entonces, amados, cuando la Biblia dice, cuando el día de Pentecostés vino de manera plena, sucedió, eso es exactamente por qué sucedió. No sucedió porque ellos hicieron algo. Sucedió porque fue la agenda en el tiempo soberanamente designado por Dios, y este fue el momento en el que eso sucedió. Entonces, en el diseño perfecto de Dios, desde hace mucho tiempo atrás, se diseñó que la iglesia naciera en Pentecostés para cumplir la predicción por tipo. El Espíritu debía venir como las primicias de la garantía de nuestra herencia completa, así como Cristo fue las primicias y la garantía de nuestra resurrección. Entonces el día fue establecido por Dios, fue su tiempo soberano. Y entonces, cuando nuestros hermanos y hermanas en Cristo pentecostales dicen en su credo, el cual afirma esto registrado cada mes en el Evangelio Pentecostal, y cito, creemos que el bautismo del Espíritu Santo, según Hechos 2, es dado a los creyentes que lo piden. Fin de la cita. No han entendido el punto. Han violado la palabra profética de Dios. Cuando asumen eso, por lo menos han eliminado uno de los cumplimientos más gloriosos de la profecía que usted jamás encontrará en las Escrituras. Jesús murió en el momento correcto, Él resucitó en el momento correcto, el Espíritu vino en el momento correcto, todo en el tiempo de Dios, no en respuesta a ninguna actividad humana. Y de esta manera la iglesia nació como un cumplimiento de las primicias, así como Jesús había resucitado como un cumplimiento de primicias y murió como un cumplimiento de la Pascua. Muy bien, entonces sabemos por qué sucedió en el día de Pentecostés. No fue un accidente y no estuvo relacionado en manera alguna a lo que ellos hicieron. Fue la promesa del Padre de manera pura e independiente de ellos. Ahora dice también en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora podríamos hablar de dónde estaba este lugar. Lo mejor que podemos hacer es ver el versículo 2, el cual dice que fue una casa. Algunos comentaristas han pensado que fue la casa del Señor, el templo. Yo no creo que eso es correcto, porque Lucas, cuando él quiere hablar acerca del templo, usa la palabra templo. En el 2:46, él dice que estaban unánimes en el templo. Si él dijo unánimes en el templo ahí, él pudo fácilmente haber dicho unánimes en el templo aquí. Pero él dice casa. Yo creo que probablemente en esta casa, quizás esta misma en donde tuvieron la Pascua la noche antes de que Jesús muriera, quizás en la misma en donde él apareció en su resurrección, la misma a la que fueron cuando regresaron de la ascensión, pero estaban en la casa, creo yo. Y yo creo, en contraste a lo que algunos dicen, que todos los 120 por lo menos estuvieron ahí, no solo los 12. Algunos han dicho que solo los 12 en este punto recibieron el bautismo del Espíritu. Creo que eso habría dejado a 108 personas preguntándose seriamente lo que estaba pasando,
y no habría sido acorde de manera completa con el bautismo del Espíritu Santo, en el sentido del nacimiento de la iglesia, ya que habría dejado a algunos afuera. Muy bien, noten que todos están en un lugar, estaban juntos. Y después sucede, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Note que no fue un viento, fue un sonido como un viento. Pero note la palabra de repente. ¿No es eso bueno? De repente la iglesia nació. De repente la iglesia nació sin advertencia alguna realmente, y estoy seguro de que no esperaron que sucediera lo que sucedió, aun cuando sucedió. Simplemente estaban en una especie de limbo esperando y de pronto, de repente sucedió. Es algo maravilloso acerca de la iglesia. De repente sucedió. Y mi Biblia dice que Jesús dijo, he aquí vengo, ¿qué? Pronto. Así de manera repentina. La iglesia está adentro y afuera repentinamente. Comenzó con un momento instantáneo, inesperado, milagroso. Va a terminar con un momento instantáneo, inesperado, milagroso. Todo en el tiempo soberano de Dios. Y Dios tiene tanto derecho de determinar el comienzo de la iglesia como lo tiene para determinar el fin de ella. Y decir que cualquiera de los dos viene en respuesta a las oraciones de alguien, realmente no es entender la soberanía de Dios. Ahora notará que todo esto sucede de una manera fantástica, pero hay una nota muy interesante. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Si algo es fantástico, sobrenatural, queremos conocer la fuente, ¿no es cierto? Esto es del cielo. Eso lo saca de las manos del hombre o Satanás. Esto es Dios actuando. Ahora observen que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora, el viento en las Escrituras con frecuencia es un emblema del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve como un viento en las Escrituras. Y es la misma palabra. Espíritu es neuma, y esa es la misma palabra para aliento o viento. Pero aquí hay una palabra diferente. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y la palabra traducida a viento no es la neuma ordinaria, pero es una palabra interesante usada únicamente una vez más en otro lugar en el Nuevo Testamento. Creo que es Hechos 17:25. Y es la palabra pnoes, P-N-O-E-S, si usted la está escribiendo. Y significa un golpe de aliento. No es nada más una respiración gentil. Es un soplar, así como si alguien estuviera con un aliento fuerte que sopla. Ahora recuerde que este no es un viento real. No hay más viento físico de lo que hay fuego físico, como lo veremos en el versículo 3. Pero es simplemente el sonido del viento. Esto debe haber sido un fenómeno fantástico. ¿Puede imaginarse? No hubo movimiento en el aire, sin embargo el sonido es como si un huracán estuviera saliendo del cielo, sin movimiento en absoluto. Simplemente el sonido de un huracán sin el viento. Sucede de repente un gran sonido del cielo, como si el golpe mismo del aliento de Dios ha alcanzado la tierra. Y amigos míos, eso es exactamente lo que sucedió. ¿Quién es el aliento de Dios? El Espíritu Santo. Y Dios simplemente exhaló su aliento en la tierra. El golpe de aliento vino de Dios y en este punto el Espíritu de Dios vino a la tierra. Observe el versículo 2, el cual llenó, ¿qué? Toda la casa donde estaban sentados. Yo creo que todo mundo lo oyó. Yo creo que eso es lo que reunió a la multitud. Vamos a llegar a eso la semana próxima en el versículo 6. Pero yo creo que únicamente llenó la casa en donde estaban sentados. Esto, amados, escuchen, fue el bautismo del Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Es muy importante. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El sonido fue oído por todos lados y comenzó a reunir a la multitud, pero la presencia del aliento de Dios llenó únicamente la casa en donde estaban sentados. Estaban totalmente inmersos, involucrados y bautizados por el aliento de Dios, que no es ningún otro que el Espíritu Santo. Debido a que esa fue la venida del Espíritu Santo, el aliento de Dios, entonces verdaderamente en ese momento fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y yo creo que ahí en el versículo 2 usted tiene el cumplimiento del capítulo 1, versículo 5. El bautismo del Espíritu se lleva a cabo en el versículo 2. Lo que usted tiene en el versículo 4 es subsecuente y es diferente. Es llamado la llenura del Espíritu. Ahora permítame añadir algo, y quiero hablar de esto por un momento porque es importante. Este bautismo que ocurre en el versículo 2 no es experimental. El bautismo del Espíritu Santo con frecuencia es definido en la actualidad como una experiencia. Usted es bautizado y después ciertas cosas suceden. En la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo no es experimental. Esto es, ocurre a un nivel divino sin ninguna reacción. Es un acto soberano. Por ejemplo, usted fue justificado cuando usted recibió a Cristo. ¿Acaso usted de pronto sintió algo y dijo, oh, ahí está la justificación?
No, eso no es experimental. Usted fue adoptado en la familia de Dios como un hijo. Usted sintió, oh, ahí estoy, ahora soy un hijo. No, eso no es experimental. Usted también fue bautizado en el cuerpo de Cristo, lo cual usted no experimentó tampoco. Sucedió en un sentido no experimental. Ahora, lo que es experimental viene en la llenura del Espíritu, lo cual veremos más adelante. Pero esto es algo no experimental. Vino del cielo, simplemente estaban sentados ahí y sucedió, y hasta aquí no hay respuesta. El Espíritu de Dios se movió entre ellos. ¿Y qué es lo que él dijo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Y ahora debemos pasar al apóstol Pablo, quien fue el hombre de Dios, para definir este término. Jesús dijo que sucedería en Pentecostés y sucedió. Dice usted, bueno, pensé que fue lo mismo que llenura. No puede ser. Jesús sabe lo que está diciendo. Jesús en Hechos 1:5 dijo, seréis bautizados con el Espíritu, y eso debe venir primero. Pablo define el bautismo como una cosa y la llenura es algo más. Entonces debemos distinguir entre ambas. Entonces, lo que ocurre primero en el versículo 2 es el bautismo del Espíritu Santo. Permítame mostrarle lo que es a partir de las palabras mismas de Pablo escritas por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Y aquí está la definición de lo que sucede en el bautismo del Espíritu. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien, ahora eso simplemente nos está dando una pequeña perspectiva del cuerpo de Cristo. Bueno, observa esto. Aquí está la definición del bautismo del Espíritu. Porque por un solo Espíritu, ese es el mismo Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, eso es lo que el bautismo del Espíritu hace. Toma una persona en la salvación y la coloca en el cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es un acto por el Espíritu Santo de Dios, mediante el cual Él toma a un creyente y lo coloca en el cuerpo de Cristo. Es algo no experimental. Usted no grita, usted no siente gozo, usted no se siente bien como un resultado del bautismo del Espíritu. Ese es un acto divino por parte de Dios, en el que Él coloca al Espíritu de Dios en su vida, y usted entonces es colocado en Cristo. No es experimental. Ahora, permítame mostrarle algo más acerca de esto, porque es muy importante. Gálatas 3:27 lo define aún más. Si no nos queda claro, podemos ir a este versículo y leemos esto. Porque así como muchos de vosotros han sido bautizados en Cristo, ¿qué? ¿Han gritado, han tenido gozo, han corrido por todos lados, han hablado en otros idiomas, han predicado la palabra con denuedo, han hecho milagros y maravillas? No. Porque así como muchos de vosotros han sido bautizados en Cristo, se han vestido de Cristo. El bautismo del Espíritu entonces lo coloca usted en unión con Cristo en su cuerpo. Ahora este es un misterio. El cuerpo de Cristo es la unidad colectiva de todos los santos, de la cual Cristo es la cabeza. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue colocado en esa unidad, en ese cuerpo. Usted se volvió uno con Cristo y uno con el resto de los creyentes, ¿verdad? Si usted está en el cuerpo de Cristo, usted es uno con Él. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted fue salvo, Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi vida ya no es mía, es de Cristo, estoy en Él, soy uno con Él, estoy unido a Él. Entonces, cuando usted creyó en Jesucristo, en el momento mismo de su salvación, Él lo colocó a usted en el cuerpo, en unión con Cristo y con el resto de los creyentes. ¿Somos uno, el uno con el otro en Cristo? Seguro. ¿Cómo es que llegamos ahí? Eso es lo que el bautismo del Espíritu es. Ahora, en caso de que usted quiera ver otro pasaje, vea Romanos 6 y mantenga en mente que no hay agua aquí. Estos pasajes no están hablando de bautismos en agua en absoluto. Esto es teología en este punto, fuera del símbolo que expresa, el cual está en el bautismo en agua. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El argumento aquí es si la gracia fue activada cuando pecamos, entonces pequemos mucho para que la gracia realmente abunde. En ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora observe esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y después el versículo 4 implica en su resurrección también. ¿Cuál es el bautismo aquí? No es bautizado en agua, es bautizado en Cristo. Bautizado simplemente significa sumergirlo, meterlo en algo, colocarlo en el interior del cuerpo de Cristo en unión con Él y con el resto de los creyentes. Eso es todo lo que significa. No haga algo del término que no está ahí. Gálatas 3:27. Si habéis sido bautizados en Cristo, os habéis puesto a Cristo. Usted ha sido vestido con Cristo. Usted se ha vuelto uno con Cristo. Entonces el bautismo del Espíritu, amigos, manténganlo claro, es colocar a un creyente en el cuerpo de Cristo en la salvación. Ahora, Colosenses 2:9, y voy a llevarlo un paso más hacia adelante, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nunca piense que a usted le falta algo. No le falta nada. En quien también sois circuncidados con la circuncisión hecha sin manos. En otras palabras, los judíos siempre estaban diciendo que eran circuncidados y eso los metía, pero la de ellos era únicamente física, la nuestra es espiritual. Al desechar el cuerpo de pecados de la carne mediante la circuncisión de Cristo, por la circuncisión de Cristo, versículo 12, aquí está, sepultados con Él en el bautismo.